Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Se ha estrenado el capítulo 7 de Ahsoka en esta temporada con sabor a Jedi Masters, uno titulado como Sueños y Locura. Un episodio que es básicamente una extensión de la serie animada de Rebels como si fuera otra temporada, con guiños también hacia Clone Wars y la trilogía original. Una historia de Filoni que se siente con ese estilo fantástico clásico de George Lucas. Es así que continuando con esta tradición original del canal, que revisaremos un total de 42 curiosidades, easter eggs y referencias que quizás no todos vieron del capítulo 7 de esta serie. Unas curiosidades que apuntan hacia otros contenidos de la saga como cómics, novelas, series, videojuegos o películas. Por lo que a partir de este momento, Master, debo advertirles que habrá spoilers de este episodio 7 de Ahsoka por si no lo han visto aún. Así que arrancamos en primer lugar viendo el mundo de Coruscant con sus caóticas calles, con una nueva sede del Senado, aunque esta más bien es un juzgado, Masters. Viendo ahí que este recinto tiene el mismo logo que tenía el Senado en las precuelas, ahí se da la audiencia. Y en el juicio de desacato de Hera Syndulla, no solo vemos el logo de la Nueva República con la clásica insignia rebelde debajo de ella, sino que también vemos a oficiales de distintos rangos entre tenientes con una insignia, como lo son los tenientes Hawkins o el Mon Calamari Beta, que ambos sirven en la nave de Hera, el Home One. También vemos capitanes con 2 barras como Carson Teva, o hasta generales con 5 insignias como justo Hera Syndulla, o el bendito almirante Akbar que regresa aquí, aunque claro el Calamari sin decir su gloriosa frase. It's a trap. Y entre los demás presentes tenemos también al dios Chopper o a la canciller Mon Mothma que vuelve con su actriz Genevieve O'Reilly. Pero también a su izquierda está el senador Mawud, y a su derecha, claro, el antipático senador Hamato Siono, que es el senador del mundo central de Hosnian Prime, justo el padre de Kazuda, que es el protagonista de la serie de Resistance. Hay que señalar aquí cómo el senador Siono es de esos que se niega a ver la amenaza imperial, que justo terminaría por destruir su planeta 25 años después. Curioso porque en el futuro él sobrevive al holocausto al ser un influyente, así que ese hecho con la Primera Orden bien puede implicar que desde esta época ya cooperaba con los imperiales, ya que no solo aquí niega el incidente en Citos entre Ahsoka y Elsbeth, sino que también niega la presencia de remanentes imperiales, unos que ya vimos claramente en Mandalorian 3 con su consejo que opera en la sombra, aparentando pues estar desconectados entre sí para no causar sospechas. En el 5 ante los remanentes con Carson Teva, él nos recuerda el incidente pasado que hubo en Mandalore, haciendo alusión claro al final del Mandalorian 3, con el Moff Gideon y sus fuerzas peleando contra los Mandalorians por su planeta. Curioso porque Siono cree que el Moff Gideon actuaba solo, aunque sabemos que no. Esto pues porque ya vimos que tuvo múltiples refuerzos gracias a Brendol Hawks y al Capitán Pellaeon, así que es muy posible que él los encubra políticamente, y por eso en realidad los imperiales en estos tiempos hacen tan buen trabajo escondiéndose. Y este elemento de mostrar a miembros del Senado con Siono poniéndole el pie a los héroes de la Nueva República como pasa con Hera, ya lo vimos antes en la novela Heredero del Imperio de Timothy Zahn en Legends, pero en aquel entonces con el senador Bothan Borx Feyla. Así que ahora, Master, se reinterpretan ciertos elementos para permitir el caos futuro de Thrawn como también pasó en Legends. Y es apoteósico el regreso tras el episodio 9 del buen C-3PO interpretado de nuevo por Anthony Daniels, Masters. Y lo mejor es que su primer diálogo, cuando no lo dejan pasar, conecta poderosamente con algo que él mismo oyó del Jedi Ben Kenobi, esto claro en la Star Wars original allá en Tatooine. Identification. I do not need to show you identification. Desde luego, las notas del tema de la fuerza ligada a los Skywalkers se oyen incluso justo al ver a 3PO. I am C. 3PO. Welcome. But why are you here? Honored Chancellor. Así que con él poco a poco vuelven los héroes clásicos de la trilogía original, porque ya antes vimos a R2-D2 y a Luke, así que aún faltan por ver a Hando, a Chewbacca, a Lando o a Leia, que aquí es mencionada. Y quien intercede por Hera es la senadora Leia Organa, mandando a 3PO con una declaración de que supuestamente ella envió a Hera a una misión en Citos, esto pues como una pantalla para protegerla. Recordemos que Leia y Hera se conocieron en la temporada 2 de Rebels 3 años antes de la batalla de Yavin, e incluso pelearon codo a codo en diferentes momentos de la guerra civil como se ve en los cómics del canon, estando inclusive juntas en Hoth. Y ojo, tampoco nos olvidemos que Syndulla conoce a 3PO desde la temporada 1 de Rebels, cuando colaboraron con Bail Organa. En el 10 merece mención especial como el criminal de guerra Chopper puede tener en su asesino blanco al senador Siono, sobre todo tras escuchar lo que hable mal de los droides. Court cannot admit evidence of this kind from a mere droid.
Y algo que conecta con el rol de Leia en las secuelas es que Tripio nos dice que ella en el Senado es la líder del Consejo de Defensa. Curioso porque Leia dejaría su escaño representando a Alderaan en la novela Líneas de Sangre tras que se supiera varios años después que ella era hija de Vader, acabando así con su carrera política para formar la resistencia como la general que vimos justamente en las secuelas. Y en nuestro festival de Auravesh podemos ver aquí un tablero con un mapa de la galaxia, con algunos casos o audiencias que se abordan ahí en la Nueva República, donde en la pantalla vemos que esta nos dice que son los expedientes del Salón de la Justicia de ese gobierno. Y el hecho de que Syndulla le diga a Mon Mothma que hay que prepararse para lo peor ante la venida del Chiss para así liderar a los remanentes imperiales, esto termina por ser un oscuro portento de que Thrawn, tras la muerte del Moff Gideon, básicamente será el villano principal en todas las series que continuarán Ahsoka, como lo es Skeleton Crew, Mando 4 o Ahsoka 2. Todo pues para ver la guerra final en la película de Filoni planteada para el 2026. Hay que destacar cómo Ahsoka entrena sus formas de combate escuchando un mensaje holográfico de su maestro Anakin, tal y como ella tenía otro holograma explicándole las formas de combate en la serie de Rebels. Solo que ahora vemos de nuevo el regreso de Hayden Christensen como Anakin, portando aquí su armadura que vimos en la serie de Clone Wars, y justo parte de su diálogo es prácticamente el mismo cuando entrenó a su Padawan en Tales of the Jedi. En el 15, el mensaje de Skywalker es profundamente nostálgico hacia la guerra de los clones y las precuelas, y más porque tal cual le dice a Ahsoka que en aquella guerra podría enfrentarse a droides de combate, pero también al general Grievous, a Zack Ventress o hasta el conde sin cabeza Dooku. In this war, you will face more than just droids. General Grievous, Asajj Ventress, even Count Dooku. Y lo mejor de esto es que Ahsoka nos dice que tiene un set de más de 20 mensajes holograbados de su maestro, una colección que guarda como un gran tesoro en esa cajita de su nave, junto con varios sables de luz, espadas de entrenamiento o ese casco para entrenar a ciegas o esas sondas Jedi que ya habíamos visto antes. Ojo que ahora entendemos por qué no hay Purgils en Peridia, con los imperiales dispersándolos a todos con sus minas, dando otro salto a estas bestias para salir de ahí y ahuyentarlas. Así que el boleto de regreso con estas ballenas se ha perdido para los buenos y ellos tendrán que encontrar otra forma de salir de ahí. Y esto se pone muy Imperio contraataca, con la T6 de Ahsoka no solo atacada por sus enemigos, sino siendo perseguida en el campo de escombros, tal como le pasó a Han Solo en el Halcón en el campo de asteroides para burlar a los imperiales. Inclusive esto también conecta con cómo Kenobi hizo lo mismo en Geonosis para esconderse de Jango Fett en el episodio 2. Es curioso cómo Elsbeth le da un datapad a Thrawn con toda la información que tenían Inquisitorius de Lord Vader sobre Ahsoka, un lugar que vimos su base en la serie de Kenobi o en Fallen Order, pero que sabemos por Rebels, por Tales of the Jedi, la novela de Ahsoka o los cómics del propio Vader, que justo varios inquisidores imperiales persiguieron en diferentes momentos de la historia a Ahsoka Tano. De ahí pues que esta organización tenga tanta información sobre ella. En el 20 es digno destacar la reacción de Thrawn al momento que se entera que Ahsoka es la aprendiz de Anakin Skywalker. Esto pues porque él conoció en persona al propio Skywalker hacia los tiempos finales de la Guerra de los Clones cuando Anakin ya operaba solo. Esto como se ve en la novela del canon Thrawn Alianzas. Esto es importante porque Thrawn también peleó codo a codo con Lord Vader contra los invasores Grease en esa novela, pero siendo ahí que Anakin se había convertido en realidad en Vader. Curioso porque Thrawn se cuestiona si Ahsoka no venía con otra nave más. ¿Será acaso que Morgan ya le informó de Luke Skywalker quien venció a Palpatine? Y de ahí claro que el Chiss ya sepa que el Jedi era el hijo de Vader. Eso claro, suena posible, Masters. El hecho de que Thrawn diga que los Jedi son muy buenos escondiéndose porque llevan practicando eso por años, justamente se refiere a lo que hicieron tras la purga Jedi y la Orden 66, ya que prácticamente más de 6 decenas de Jedi sobrevivieron a esa orden y todos ellos vivieron escondidos para evitar la persecución, tal y como pasó con Kanan Jarrus, Ahsoka Tano o Kenobi. En la aldea nómada de los Noti, vemos cómo Ezra se entera de lo que pasó en la última década. Esto claro, con la caída del Imperio en la batalla de Endor o hasta con la supuesta muerte del Emperador. Uno que el propio Ezra enfrentó en Rebels superando su última tentación. Aunque bueno, Masters, todos sabemos que Palpatine no murió del todo porque transfirió su esencia al cuerpo de un clon. The Emperor died. That's what people say. Y tenemos una actualización de los ex-Rebels, sabiendo aquí Ezra que Hera lidera una flota desde el Home One. Pero lo que es oro es que ahora sabemos que Seb Orrelios en la base de Adelphi que vimos en el Mandalorian 3, en realidad ahí entrena reclutas para la Nueva República. Claro, la pregunta del millón para los amantes de Rebels es, Calus, ¿estás bien? ¿Estás seguro? En el 25 hay que señalar la referencia a uno de los mejores capítulos de Rebels en su temporada 3 con las pruebas del sable oscuro, ya que a pesar de que Ezra se sorprende de que Sabine sea la Padawan de Ahsoka, ahí le termina por hacer sentido dado a que Wren ya había entrenado con él y su maestro Kanan, aprendiendo ahí las carencias básicas y cómo manejar el sable como un Jedi, curiosamente Wren usando el sable oscuro mandaloriano que antes tuvo. Otra referencia con la mejor película de la saga, El Imperio contraataca, la tenemos con cómo Ahsoka siente y llama en la fuerza a Sabine a la distancia, esto por su vínculo tan fuerte para así poder
poder encontrarla, tal y como Luke llamó a su hermana Leia con la fuerza para que lo ayudara y lo encontrase, haciendo que ella comenzase a descubrir su sensibilidad. Hear me. Leia. Así que esto es clave porque Sabine siente claramente el llamado, y bien eso pudo haber despertado su sensibilidad. Es vital ver cómo Baylan y Shin se separan como maestro y aprendiz al tener sendas distintas, con Shin siguiendo su ambición para tener un lugar en el nuevo imperio, mientras que Baylan ya nos dijo en el episodio 6 que busca acabar con ese ciclo interminable de Jedi e imperios oscuros enfrentados. Así que con Baylan él sigue una misteriosa senda de algo que lo llama ante una amenaza oscura que hay en Perilla de la cual todos los malos huyen. Una que por el momento desconocemos de qué se trata, Masters, y que seguro se abordará en el futuro, pero bien puede conectar con una raza hostil como los Yuuzhan Vong o hasta con unos oscuros Zeffo, dado a las terribles leyendas sobre Kujet talladas en el templo de las tres grandes madres. Y justo a Kujet ya lo vimos antes en su tumba en Fallen Order. Y otra cosa que ha estado presente con Baylan como un gran easter egg es que en su brazalete él tiene una abreviación sobre blancos en Auravesh, pero sobre todo vienen escritos los nombres de todos los héroes clásicos de la trilogía original: Luke, Leia, R2-D2, C-3PO, Chewbacca, Han y hasta Ben Solo, que tienen en estos tiempos 4 años, Masters. ¿Será acaso que uno de sus objetivos fue o es cazarlos? En la persecución entre los mercenarios contra los Noti y los Jedi, esto no solo tiene un aire al cine clásico de samurái, sino también al género western. Pero esto también nos evoca a distintos momentos de la saga, como la batalla de Naboo en el episodio 1, con los Gungans enfrentando a los droides, o incluso también con los pequeños Ewoks enfrentando al Imperio en el regreso del Jedi. Claro, una referencia a nivel dios de Filoni con los carismáticos Noti no está solo en que ellos usen cacerolas o rocas para defenderse, sino que específicamente usan resorteras cuando Ezra les da la orden. Curioso porque una resortera energizada fue la primera arma de Ezra en Rebels. En el 31 hay que señalar la espectacular estampa samurai en el breve segundo duelo de Baylan contra Ahsoka Tano. Esto también complementado con las notas de Kainer, uno del cual sale avante Ahsoka muy a lo Jedi, básicamente invirtiéndose los roles de su duelo pasado. Cuando Sabine intenta regresarle su antiguo sable de luz verde, Ezra se niega a tomarlo de vuelta, diciendo que ahora es de ella, conectando con el momento del final de Rebels, cuando él le dio su espada a Sabine previo a rendirse ante Thrawn. Así que, como ya nos dijo Huyan, el sable es de Ren. Y ese Ezra quien ya no necesita pelear con sables de luz, una habilidad rara vez vista en la saga. Esto como pasó con el Jedi Ithorian War of the Madden Legends. Aunque es demoledor que Ezra diga que él se defiende con la fuerza como su aliada, algo que también evoca al mantra de Chiru Dimwe en Rogue One, pero sobre todo con el del maestro Yoda en El Imperio Contraataca, el cual acuñó la frase sobre que la fuerza era su aliada y una poderosa aliada es. No, the Force is my ally. That's all I need. Es vital cuál diestro es Ezra con esta técnica de defensa como todo un arte marcial Jedi, tanto así como para detener los cortes de Shin Hati solo con la fuerza. Esto pues como pocas veces hemos visto en la saga, como lo hizo Lord Vader ante Kenobi en su serie, o también Kylo Ren enfrentando a Rey en las secuelas. En el 35, a la llegada de los escuadrones Night Troopers, podemos ver que sus gunships llevan talladas las inscripciones en Auravesh de ventilación en su turbina y de punto de carga en su compuerta. Y si nos fijamos, los regimientos de Night Troopers remendados con los ropajes de las Hermanas de la Noche llevan también aquí un droide patrullero Mark IV, tal cual como los que vimos en la Star Wars original en Tatooine. Claro, hay que señalar que el Ezra que vemos en live action es prácticamente idéntico al humor e ironía que tenía Bridger en Rebels, quien hacía tratos con piratas o hasta que se hizo pasar por Jabba el Hutt. Así que aquí en realidad Filoni en la escritura y Iman Isfandi en la actuación hacen una gran adaptación. Don't you want to take us as prisoners? Y no parece ser el caso que los Night Troopers por ahora sean muertos vivientes de las Hermanas de la Noche, porque estos no despliegan esa aura verdosa al morir como sí pasó con el Inquisidor Marrok o en la serie de Clone Wars, sino que parece que estos Troopers pues estaban vivos. ¿Será acaso que apenas los vamos a ver revivir por primera vez pero en el final de temporada? Ojo que Thrawn señala que en los casi 3 días que pasaron, ahora ya tiene prácticamente su cargamento de féretros de hermanas muertas listas y abordadas en el Quimera para invadir la galaxia. Inclusive vemos una leyenda en Auravesh que indica que el cargamento está al 81%. En el 40, en la retirada imperial, Shin Hati no huye con los demás en sus naves y tampoco opta por rendirse ante la ayuda de Ahsoka. ¿Será que ella terminará varada en Peridia sin viajar con Thrawn? ¿Y que ella tendrá su propia senda en el futuro? Y es curioso ver cómo se da la triple reunión familiar, con Sabine y Ezra primero dándose cuenta a la Padawan de que su maestra estaba viva, pero sobre todo aquí con Ezra y Lady Tano por fin viéndose tras casi 9 años de que ambos visitaran el mundo entre mundos en Rebels, donde ahí Ahsoka prometió buscarlo, cosa que no se completó hasta este día en Peridia.
En el 42, en nuestra reflexión final, este capítulo contrapone muy bien la luz contra la oscuridad en las tramas de los protagonistas, pero sobre todo ya plantea que Thrawn está siempre adelante de todos, aunque también Ezra concluye con el presentimiento de que sí podrá ir a casa. ¿Será un portento esperanzador de que solo él podrá hacerlo? Quizás hasta con Ahsoka sacrificándose en esa galaxia por él. Y parece que esto, al ser una carrera contra reloj, que en realidad la trama en esta otra galaxia no terminará por un buen rato en las series Masters, pero eso claro lo descubriremos en el final de temporada la próxima semana. Pero si también te quieres saber 13 datos de Hera Syndulla, de Sabine Wren o 13 más con la historia completa del gran almirante Thrawn, esas historias te las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.